Bueno, pues el grupo Frontera y sus rollos. Cayó Gerardo Ortiz, los llamados corridos tumbados, corridos alterados. Peso Pluma está en la mira, Natanael Cano también. Pues hombre, habían votado o habrían apoyado las campañas allá en Estados Unidos. No esperaban que les cayera la voladora. Pues el caso de Gerardo Ortiz, que viene, imagínese usted, después de los tiempos de Felipe Calderón Hinojosa, desde allá viene su carrera. Un personaje que se declaró culpable en los Estados Unidos y bueno, Peso Pluma anda mucho por allá en Estados Unidos también con sus corridos igual, que son, dicen los que conocen el tema, del CJNG, del Cártel de las Cuatro Letras, la banda que es muy conocida, o el grupo delictivo que es muy conocido en este país y que los Estados Unidos lo tiene en la mira. Igual tendrían en la mira otros, al tiro con todos estos personajes que están en boga. Bueno, tienen tiempo, son famosos, chavalos, buena onda, pero pues todo parece indicar ligados a intereses como el caso de Gerardo Ortiz, que es desde luego emblemático. Dicen que México no ha hecho gran cosa en eso, en materia, digo, de prohibir los corridos esos tumbados, corridos alterados, que hacen apología, pues, es de acuerdo a cómo lo vea cada quien. Pero dicen que Gerardo Ortiz obviamente ya está detenido, es testigo colaborador, se acabó la carrera. Igual le puede pasar en cualquier momento a Peso Pluma, igual puede pasar también con otros personajes como Natanael Cano, y si los están agarrando parejos, el Grupo Frontera, aunque haya apoyado a Trump, también va. Vámonos a la información, porque mire, esto es lo que dicen de Gerardo Ortiz. Con California, hay un circuito migratorio entre Sinaloa y California. En una etapa de su vida también vivió en Colombia, y eso explica por qué ha interpretado corridos dedicados a Colombia. Musicalmente hablando, él surge a principios de la década del 2000, por ahí por ahí del 2005, en el gobierno de Felipe Calderón, 2006-2012, aparece un fenómeno musical ligado a los corridos llamado Movimiento Alterado. Ese Movimiento Alterado fue producido por los cuates Valenzuela, unos gemelos de Sinaloa que viven en California. Y como modelo de negocio surge, digamos, la contraparte, la competencia, que es Del Records, de Ángel del Villar, crean los corridos progresivos. Y el elemento clave, el integrante clave de este proyecto que genera contrapeso, digamos, comercial y musical a los corridos progresivos es justamente Gerardo Ortiz. Entonces, es justamente en este sexenio de Felipe Calderón que estos dos proyectos comerciales, basados en un discurso pues, muy violento, muy explícito, se posicionan en el mercado. Ángel del Villar, que también está, digamos, mencionado en este proceso que lleva la justicia de Estados Unidos, es el dueño Del Records, que es la disquera de Gerardo Ortiz desde entonces. Y aparece otro personaje que murió el año pasado, precisamente en la Ciudad de México, Chucho Pérez, que era un empresario a quien Estados Unidos señalaba pues de estar vinculado pues con diferentes cárteles de la droga en México y de, digamos, promover o facilitar el lavado de dinero a través de conciertos de este tipo de intérpretes, que son muchos, fiestas privadas, bailes, en fin, palenques, ¿no? Los palenques están en las ferias. Y en ese sentido parece difícil, complicado, digamos, que las autoridades no sepan o no estuvieran enteradas o no lo estén de este tipo de fenómenos, puesto que las ferias en general son organizadas por autoridades municipales y en ellas están los palenques, y en los palenques aparecen estos personajes, además de las peleas de gallos, Javier. Oye, Luis Omar, ¿la autoridad mexicana nunca buscó a Gerardo Ortiz? No, la autoridad mexicana realmente ha sido pues totalmente omisa respecto a este fenómeno de los cantantes de corridos y en general de la llamada música grupera, ¿no? Que en esa categoría de mercado pues entran un montón de intérpretes, ¿no? Y digamos, de compositores. Bueno, estos son los corridos alterados, el motivo por el cual Gerardo Ortiz está hoy en calidad de detenido en los Estados Unidos, testigo colaborador. Obviamente en las redes sociales se habla de todo lo que ha pasado. Cheque usted. Cancelan presentación de Gerardo Ortiz en el Palenque de Puebla. La presentación de Gerardo Ortiz en el Palenque de Puebla fue cancelada, luego de que se declarara culpable de violar la ley Kingpin al dar conciertos para el CJNG. El cantante y compositor mexicano-estadounidense de música regional mexicana fue anunciado esta mañana como parte del cártel del Palenque de la Feria de Puebla.
En ese momento, aún no se daba a conocer el escándalo que enfrenta ante la justicia en Estados Unidos. La empresa MB Entertainment actualizó la información del Palenque de Puebla 2025 y quitaron el concierto de Gerardo Ortiz. Ante esto se suspendió la venta del boletaje, aunque cientos de personas ya habían adquirido entradas. El intérprete de El Damaso, Quien se anima, La última sombra y Amor confuso, estaba programado para el cierre del Palenque el 11 de mayo con precios que iban desde los 700 hasta los 2.958 pesos. Sin embargo, tras consultar la página de Boletti World, solo podemos encontrar fechas hasta el 10 de mayo. La empresa MB Entertainment es la encargada de la fecha en Puebla, así como una segunda presentación en la Feria de Texcoco. Ambas han sido canceladas. Gerardo Ortiz reconoció ante el FBI que cantó en al menos 6 conciertos que un promotor le organizó en México y que fue sancionado por el Departamento del Tesoro en 2018, debido a que presuntamente habría lavado dinero del CJNG. Compártenos tu opinión. Bueno, ahí tiene usted parte de lo que sucede con estos personajes. Y Peso Pluma, que está en camino a lo mismo, ahí lo tiene. ¿Qué dicen de él? Pluma está bien fuerte. Resulta que el periodista Luis Chaparro soltó una bomba en el podcast de Gus Green. Y es que, según él, Peso Pluma podría estar bajo investigación en Estados Unidos. Al menos de Peso Pluma, porque sí hay investigaciones abiertas. Esto por supuestos vínculos con el crimen organizado. ¿A poco? Pero bueno, Chaparro dice que de acuerdo a sus fuentes, en agencias estadounidenses, hay sospechas de que el cantante podría haber sido financiado por el cártel de Sinaloa en sus inicios. O sea que su éxito no solo se debería a su talento, sino que habría dinero de dudosa procedencia impulsando su carrera. ¿Cómo la ven? Pero espérense, que el chisme no para ahí. Chaparro explicó que las letras de sus canciones habrían sido usadas tanto en México como en Estados Unidos para identificar personajes y movimientos de los cárteles. Por ejemplo, en su corrido sobre el Gavilán, que es un presunto jefe de seguridad de los Chapitos, se dieron pistas que llevaron a la DEA y otras agencias a ponerle lupa a sus actividades. Básicamente, cada vez que Peso Pluma menciona a alguien, las autoridades empiezan a investigarlo. Ya hasta le llamaron la maldición de Peso Pluma. En fin, ¿tú crees que Peso Pluma sí anda en malos pasos o es puro cuento? Bueno, eso de que anden en malos pasos, pues caray, eso ni siquiera se puede poner en duda, ¿no? El tema de Natanael Cano, que también ha dado de qué hablar, es esto. ¿Qué fue exactamente lo que dijo? ¿Y por qué eliminó sus publicaciones poco después de compartirlas? El cantante sonorense, quien en las últimas semanas ha estado disfrutando de la buena vida en Europa, se pronunció en redes sociales con una serie de historias en Instagram que encendieron aún más la controversia. Y aunque las borró en cuestión de minutos, los internautas fueron más rápidos y rescataron cada palabra. Yo soy irrelevante, soy un civil cualquiera. Que no los engañen, los quieren hacer voltear hacia un lado para tapar el otro, pero siempre hay dos lados en la moneda. No se dejen, mi gente, hay cosas más importantes que un joven de 23 años. Escribió Cano en su primer mensaje. Como era de esperarse, las reacciones no tardaron en llegar. Algunos aseguran que el artista simplemente está tratando de deslindarse de la situación y dejar claro que no tiene nada que ver. Sin embargo, otros creen que sus palabras fueron una especie de indirecta para desviar la atención de las acusaciones que han circulado en su contra. Pero la cosa no quedó ahí. En otra historia, Natanael fue aún más contundente sobre su trabajo y la manera en que maneja su carrera musical. A mí si me pagan, canto aquí y en China, y no ando preguntando quién o quiénes son. Es mi trabajo y estoy muy orgulloso de él. Escribió. Este mensaje causó aún más revuelo, pues algunos lo interpretaron como una declaración de que no le importa quién lo contrate mientras le paguen, mientras que otros lo defendieron, diciendo que simplemente está dejando claro que él es un artista y su trabajo es cantar, no involucrarse en problemas. Lo que es un hecho es que Natanael Cano no es ajeno a la polémica. En enero de este año, su nombre apareció en mantas y pintas en Hermosillo, lo que generó un escándalo en redes. En ese momento, el cantante se tomó el asunto con humor y hasta subió una foto de frazadas con su rostro, insinuando que esas eran las únicas mantas que le preocupaban. Sin embargo, la historia desapareció rápidamente de su Instagram. Bueno, ahí tiene usted un breve recuento de lo que son. No, bueno, de estos ya ni hablar, ¿no? El Grupo Frontera bailando. Oiga, ¿será que nada más porque votaron por Trump a ellos no los vayan a molestar? Bueno, ya ve el bailecito este que se aventaron, ¿no? Si lo recuerda usted, no le pongo la música porque pues tiene derechos reservados, pero mire usted, el baile mamalón del Grupo Frontera que está cancelado, no por la presidenta Claudia Sheinbaum, sino por los propios, organizadores de eventos, ¿no?
la gracia del Grupo Frontera. Bueno, estos ya también finish, se quedaron, ahora sí que se quedaron ahí, están estancados, traidores al país, los otros por asuntos muy diferentes, están en el ojo del huracán. Y algo de lo que se dijo respecto a este tema en esta entrevista es algo interesante. En México realmente hay un vacío, pues no hay tampoco una legislación ni un seguimiento puntual. Se sabe, pues es sabido que incluso en muchos casos en estos eventos se les paga en efectivo para que no exista pues un rastreo pues del dinero que se mueve, y la autoridad mexicana realmente está pues muy atrasada en este fenómeno, en estas cuestiones. Es Estados Unidos a través de la DEA y el Departamento del Tesoro quienes más puntualmente dan seguimiento a estos personajes, que además la mayoría de ellos, Javier, viven en California, aunque sean de Sinaloa o en este caso de Sonora, no viven en México, viven allá, y eso permite también a la autoridad norteamericana pues el poder rastrear, pues seguir la pista, ¿no? ¿Qué puede pasar con Gerardo Ortiz? Se acabó su carrera, lo meten en la cárcel, ¿qué podría pasar? Pues su carrera me parece que está seguramente finiquitada, su carrera musical, no veo cómo pueda sobreponerse a eso, igual también los productores, el dueño de la disquera, sobre todo porque se trata de Estados Unidos. Él ha declarado en Estados Unidos que va a fungir como testigo protegido, ¿no? Entonces, para, digamos, dar la información que el gobierno norteamericano requiera, y seguramente eso le va a permitir, pues, vivir en libertad en un punto, vamos a decir, cercano. Pero musicalmente, pues me parece que no habrá mucho que hacer. Ahora, seguramente la discusión de fondo, Javier, es más allá de este personaje y de esta disquera y tal, de este hecho, digamos, informativo, pues es lo que hay debajo, ¿no? O sea, el problema realmente de raíz, lo que implica todo el movimiento que, digamos, financiero que generan estas músicas, estos cantantes, ¿no? Y todo lo que conlleva. Yo creo que ya es momento definitivamente que la autoridad mexicana pues ponga sus ojos ahí, se pongan a trabajar y revisen qué está sucediendo con estos cantantes y con estos fenómenos de los corridos, narcocorridos, ahora corridos bélicos, corridos tumbados, porque claramente ahí hay pues un montón de delitos que perseguir, Javier. ¿Qué nivel de popularidad tenía Gerardo Ortiz o tiene Gerardo Ortiz? Es un intérprete importante dentro del mundo del corrido. Fíjate, su primer disco justamente estuvo dedicado al narcotráfico en Colombia, ¿no? A la historia del narcotráfico en Colombia. Tiene un corrido muy importante dentro de ese género que se llama Los Duros de Colombia, que habla justamente de esta relación de Pablo Escobar, en fin, con México. Era un personaje importante, tenía su importancia, compositor, intérprete. Los últimos temas los compuso y los grabó con Luis R. Conríquez, que es uno de estos cantantes de Sonora que están en boga. Vamos a decir, no estaba en la primera línea, pero sí en la segunda línea, o sea, eso. No, bueno, Gerardo Ortiz obviamente es un cantante como los Frontera, hombre, es gabacho. Son segunda generación, no sé, tercera generación, pero son ciudadanos norteamericanos, por eso allá es donde los van a atorar. De Peso Pluma, bueno, se ha hablado lo mismo, ¿no? Y de Natanael Cano, que tienen nexos y que habrían sido impulsados con recursos de esa naturaleza. Digo, la letra de sus canciones, yo la verdad nunca los he escuchado. Yo escucho la letra eventualmente en algún lugar, pero si se pone atención, obviamente son corridos que están dedicados a líderes de bandas delincuenciales. El CJ o el cuarto de las 4 letras es uno solamente, porque hay otros que tienen corridos a determinados personajes que algunos de ellos ya están detenidos en los Estados Unidos. Acá en México, bueno, todo es cuestión de tiempo, pero allá en Estados Unidos los traen, allá los traen de un ala. Gerardo Ortiz termina su carrera musical, Peso Pluma, que es joven, pero bueno, está metido en asuntos muy pesados y estaremos muy atentos a lo que pasa. Del Grupo Frontera es nada más un punto de referencia de quienes traicionan al país y de qué manera lo hacen. Y vamos, que han cosechado fama, muchos billetes, pagos en efectivo, y creo que una investigación dejaría todo esto al descubierto. Desde luego que estaremos muy atentos a esto. Atentos pues.